Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Estructura de la Sentencia, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. La sentencia es un acto de declaración en la que se puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública. Es también parte integrante del poder del Estado que le ha conferido esa potestad y que debe ejercerla de acuerdo a su propia competencia. Es también la forma más natural de terminación del proceso que da por finalizada la función judicial, estableciendo una solución al conflicto que permite al mismo tiempo ejercitar a los órganos jurisdiccionales la competencia de hacer cumplir lo juzgado o a las partes ejercitar su facultad de entablar contra dicha decisión los recursos que la ley les reconoce. La conferencia del día de hoy tiene como propósito conocer de qué forma se puede estructurar una sentencia para generar una aproximación al conocimiento de la etapa de decisión. Cómo es en un acto jurídico procesal que dirime un conflicto, reconoce, declara o extingue una situación jurídica con implicaciones sociales directas a través de un representante de un poder del Estado, obligado a respetar la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales del hombre dentro del marco normativo establecido que maneja una estructura que debe ser acatada por el operador jurídico al momento de tomar esta decisión. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Gloria María Gómez Montoya, abogada, especialista en Derecho Administrativo, Procesal, Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual del Estado, Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica. La doctora Gloria María ha sido juez penal municipal y del Circuito de Medellín, juez administrativo de Medellín, magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y magistrada del Tribunal Administrativo del Caquetá. Actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia. Doctora Gloria María Gómez Montoya, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctora Mónica Cuellar. Para mí es un gusto estar con ustedes. Les agradezco la invitación. Y desde la ciudad de Medellín le doy un cordial saludo a la doctora Marilucero Novoa como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al igual que a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a las servidoras y servidores judiciales y a las demás personas que se vinculan a la presente conferencia virtual. El tema que vamos a tratar el día de hoy será el de la estructura de la sentencia, que como usted muy bien lo ha planteado, tiene una gran importancia para los servidores judiciales, especialmente en virtud de que a través de ella se define de manera definitiva el conflicto. Bueno, para poner en contexto el tema, yo quiero compartirles la siguiente presentación. Como les dije inicialmente, el tema que vamos a tratar es el de la estructura de la sentencia y para ello, en contexto, vamos a definir lo que es la sentencia. La sentencia es un acto jurisdiccional con el cual se pone fin a la instancia de manera definitiva, decidiendo así el conflicto en concreto que se pone a consideración del juez. Esto por cuanto el juez se encuentra investido de la autoridad para adoptar dicha decisión y advirtiendo que dicha decisión produce efectos de cosa juzgada. Su valor radica entonces en que las personas dejan de hacer justicia por su propia mano para acudir a un mecanismo de heterocomposición en la cual un tercero es quien resuelve definitivamente el conflicto con unas garantías importantes que son independencia, imparcialidad y autonomía. La legitimidad de esa decisión radica en que debe ser motivada para que los destinatarios de ella conozcan las razones que llevaron al funcionario judicial a adoptar dicha providencia. Es así que como garantía
de la tutela judicial efectiva, se exige entonces la motivación en la sentencia con varios propósitos. Uno de ellos es como mecanismo de control de la actividad jurisdiccional. El segundo es como para darle legitimidad a la decisión. El tercero, por congruencia. Y el cuarto, como garantía del derecho de defensa para interponer los recursos. Más adelante volveremos sobre algunos de estos aspectos porque son de gran importancia, como lo veremos a continuación. Las decisiones judiciales de conformidad con el funcionario que las adopta pueden ser unipersonales cuando las adoptan los jueces o colegiadas cuando los adoptan los tribunales o las altas cortes. Como hemos dicho que es fundamental en la sentencia establecer el recorrido que ha efectuado el juez, la motivación consiste en conocer el recorrido que ha efectuado el juez para llegar a adoptar la decisión que finalmente pone fin al litigio. Indudablemente, las decisiones colegiadas, que son las que adoptan los tribunales y las altas cortes, tienen un mayor grado de complejidad porque la voluntad es colectiva. Y en esa medida, las decisiones pueden ser adoptadas por unanimidad, que es cuando no existe ningún disenso al momento de adoptar la decisión, o por mayorías, que es cuando el mayor número de funcionarios encargados de tomar la decisión adoptan la decisión, aunque puede existir uno o varios de ellos que hacen aclaración o salvamento de voto. La aclaración de voto entonces consiste en que se está de acuerdo con el sentido de la decisión, pero no con la motivación o con la totalidad de la motivación. Mientras que cuando estamos hablando de un salvamento de voto, que es la forma en la cual uno de los integrantes de esta corporación se aparta de la decisión mayoritaria, equivale a que está en total desacuerdo con ella, y en ese orden de ideas lo que debe formular es una decisión o plantear es una decisión alterna. El deber de motivar no siempre existió. Surgió en 1789 con la Revolución Francesa, porque se exaltó el valor de la voluntad soberana de la ley y la necesidad de que los jueces también se ajustaran a esa ley, porque hasta entonces eran simplemente fieles servidores del rey. La motivación entonces ha tenido distintas fases. Una fue en la Roma clásica, otra en la Edad Media y luego a partir del siglo XVIII. En la Roma clásica, que va entre la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, no se requería motivar porque el fundamento y valor de la decisión se respaldaba en el prestigio de quien adoptaba dicha decisión, que generalmente estaba ligado a un vínculo religioso o a una autoridad religiosa. Ya entra en la Edad Media y empiezan a adquirir mayor poder los jueces. Entonces se empieza a reclamar una motivación, especialmente porque los jueces representaban al rey o al príncipe, y en esa medida era importante saber cuáles eran las razones que habían llevado al juez a adoptar la decisión. Y llegamos al siglo XVIII, que como lo dijimos anteriormente, a partir de la Revolución Francesa empieza a tomar cuerpo el deber de motivar en la mayoría de las legislaciones europeas, y esto constituye un factor de legitimidad de la decisión. El fundamento normativo de la sentencia, de la motivación de la sentencia en Colombia, lo vamos a plantear así. En el artículo 163 de la Constitución del 91 estaba consagrado como un deber el de motivar. Curiosamente, la Constitución de 1886, curiosamente la Constitución de 1991 no incluye este deber, pero uno podría inferirlo fácilmente del artículo 29 que establece el debido proceso, toda vez que constituye un pilar fundamental del debido proceso la motivación. De lo contrario, estaríamos sometiendo a las partes a la arbitrariedad judicial. En Colombia, entonces, aparece consagrado el deber de motivar en el artículo 55 de la ley estatutaria, ley 270 del 96, de la siguiente manera. Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras:
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Además, llama la atención sobre esta norma, sobre la pulcritud del lenguaje, la claridad, la precisión y la concreción de los hechos, materia de debate y de las pruebas que los respaldan, que los magistrados y jueces hagan en las providencias judiciales. Se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de los servicios. Por su parte, los códigos procesales han consagrado también ese deber de motivación, pero nosotros vamos a traer a colación el artículo 280 del Código General del Proceso por considerarlo pues, de mayor utilidad. El artículo 280 establece que la motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, y deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones cuando proceda a resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código. Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación. De este texto, al que le acabamos de dar lectura, vale la pena destacar algunos aspectos. Cuando se alude a que se hace un examen crítico de las pruebas y una explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, es porque en muchas oportunidades uno encuentra providencias en las cuales se hace una relación de pruebas, lo cual difiere notablemente de una valoración de ellas, que es lo que se requiere, porque hay que establecer qué valor, qué mérito se le da a cada uno de esos medios probatorios, toda vez que generalmente hay una parte demandante, una parte demandada y cada una de ellas han aportado pruebas, muchas veces contradictorias y por ejemplo, en los asuntos penales, inclusive todavía más, en muchas oportunidades uno se enfrenta a un número de testimonios que afirman un determinado aspecto y a otro número igual o similar que lo niega. Entonces, en esa medida tiene que empezar el juez a mostrar en su providencia por qué razón le da más valor a un testimonio que al otro, cómo resuelve una tacha de falsedad y si se adopta o no las conclusiones de los peritos, etc. Cuando se habla de exponer con brevedad y precisión las normas que se citan en la providencia, es porque en términos generales existe un creciente interés en que las decisiones sean claras, concretas, concisas. Sin embargo, yo aquí quiero destacar algo muy importante. La brevedad es importante porque da idea de que hay claridad en quien resuelve y también permite conocer con facilidad al auditorio el contenido de la decisión y entenderla. Sin embargo, en aras de la brevedad no podemos sacrificar la motivación, toda vez que hay asuntos que requieren mayor profundidad y en consecuencia, por eso se dice que debe ser la estrictamente necesaria, porque en algunas oportunidades será importante recabar y analizar con mayor profundidad el tema. También establece este artículo que en la parte resolutiva pues hay una fórmula sacramental y en ella se debe resolver de manera expresa y clara sobre las pretensiones y las excepciones cuando sea procedente. Recordemos que atendiendo a la naturaleza de las excepciones, cuando se proponen excepciones previas al contestar la demanda, estas deben ser resueltas en vigencia, al menos en el contencioso administrativo, y ustedes me disculpan si hago referencia muy exclusiva a este, que es el tema, que es el área en la cual me desenvuelvo. En este caso, antes de la audiencia inicial, se debe resolver esas excepciones previas, pero existen otro tipo de excepciones que deben ser resueltas en la sentencia y, en consecuencia, estas que quedaron pendientes de decisión, el juez debe pronunciarse al momento de emitir la sentencia.
Finalmente, quiero referirme a la exigencia que hace de que en la sentencia escrita se debe hacer una síntesis de la demanda y de la contestación. Resulta que la sentencia, a pesar de que en principio los directamente interesados en ella sean las partes, tiene la virtud de eventualmente de estar a disposición de la comunidad jurídica. Por tanto, es importante demarcar con precisión el asunto que se debate y para ello es necesario establecer cuáles son las pretensiones y cuáles son las excepciones. Se propone que el lenguaje sea claro, sencillo y concreto porque eso le permite a la ciudadanía estar informado y garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la información y a la participación. Un mensaje claro, consistente y coherente lograría transmitir un mensaje de confianza en la ciudadanía. Vamos entonces a establecer cuáles son las razones del deber de motivar las decisiones judiciales. ¿Por qué se establece la necesidad de motivar las decisiones judiciales? Si solo existiera una única decisión posible y no tuviera el juez que hacer una elección entre varias opciones, la solución podría encargarse a través de un algoritmo y que se resolviera de manera automática. Pero resulta que la decisión la adopta un funcionario y esa exigencia de motivación supone que el juez muestre cuál es el camino o el método que ha recorrido para arribar a una decisión entre muchas de las posibles, a fin de facilitar que se rastree las motivaciones que lo llevaron a elegir entre varias opciones, por eliminación o por grados de aceptación y razonabilidad. No olvidemos que el juez cumple una función en solitario que consiste en representarse una gama de soluciones posibles y escoger entre ellas, pero esta decisión debe ser presentada posteriormente a un auditorio cuya adhesión está buscando para no decidir arbitrariamente. El juez decide cuáles son las soluciones posibles, que en principio de decisión y probabilidad de error, y la decisión judicial se adopta cuando el juez elige entre esas distintas alternativas. Todo este recorrido descriptivo debe quedar reflejado en la decisión en la que se mostrará por qué se llegó a esa conclusión. Las funciones de la exigencia de motivar buscan acierto en la decisión y demostrar que el juez tiene un genuino propósito de acertar. En síntesis, la garantía de motivación exige que el juez muestre ese recorrido que le permitió arribar a la decisión y significa proscribir o intentar proscribir en la medida de lo posible frente a los observadores cualquier arbitrariedad. Ahora, se preguntarán si es lo mismo justificar que motivar. La motivación de la sentencia debe entenderse como una justificación, pero con el convencimiento de que esa justificación tiene además un ingrediente adicional que es la garantía de que está aplicando justicia. La justificación no son razones simples de la decisión, sino la razón misma que encarna la justicia, y dar motivos es diferente de justificar, porque aquel tiene un contenido menos fuerte. Se ha efectuado una distinción entre la motivación interna y la motivación externa. La motivación interna son las razones que explican la existencia y sirven de guía para entender la decisión, mientras que la motivación externa debe quedar por fuera de la decisión y corresponde a razones ideológicas, políticas, étnicas, etc. La motivación en función de la impugnación, este punto me parece trascendental. La motivación tiene inmerso un principio de lealtad procesal. A partir de mostrar ese camino que se recorre para llegar a la decisión, se le permite con ello al interesado y legitimado que al impugnar pueda confrontar dialécticamente la decisión. Porque recordemos que los recursos son ataques a la decisión. Ya en este momento, quien interpone el recurso está manifestando su desacuerdo con esa decisión y por eso es tan importante que las razones
que el juez deje plasmadas claramente las razones para que ese mismo razonamiento le permita al interesado impugnar la decisión. Bueno, digamos que esto permite concluir que el ciudadano no queda desprotegido ni a merced del poder del juez, sino que puede cuestionar las decisiones utilizando estos mecanismos procesales para ello. Es impensable que en un Estado democrático exista un poder incontrolado y por eso los jueces no pueden ser la excepción. Y se considera entonces que esa motivación es parte del control que se ejerce sobre la función tan importante que se ejerce de decidir el conflicto pacíficamente. En los sistemas democráticos los jueces ejercen un poder limitado y controlado de varias maneras. Una de ellas precisamente es la interposición de los recursos, y porque digamos que el proceso es una construcción colectiva, entonces no la construye solamente el juez, sino que también en ella participan las partes en gran medida cuando efectúan sus alegatos de conclusión, pero muy particularmente cuando interponen los recursos, porque son mecanismos que establece el sistema procesal para corregir eventuales errores en los que se ha incurrido en el trámite del proceso. En síntesis, los recursos son actos de participación que legitiman el proceso, porque, como les decía, el artículo 90 establece la responsabilidad de la Administración de Justicia el artículo 90 de la Constitución establece la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción o omisión de las autoridades públicas, y en consecuencia se consagra el derecho de repetición del Estado para recobrar de los funcionarios culpables aquello que hubiera tenido que pagar a la víctima. Concretamente, el artículo 65 de la Ley 270 del 96 reguló la responsabilidad de los jueces, y en el artículo 70 exonera de responsabilidad al Estado cuando no se han ejercido los recursos que la ley otorga. Esto porque la motivación de las decisiones posibilita la eficacia en la interposición de los recursos, y es necesario que el recurrente agote y que la persona interesada agote todos los mecanismos a su alcance para construir el proceso como lo veníamos planteando. Hasta aquí podemos sacar unas conclusiones parciales. En primer lugar, una de las funciones de la motivación está atada a la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales y por esta vía incrementar la legitimidad de la decisión, en tanto una adecuada motivación facilita la confrontación dialéctica. En segundo lugar, la justificación es diferente de la simple motivación, porque la justificación busca dar razones de justicia para la decisión, mientras que la simple motivación da cuenta de que las razones fueron construidas del desderecho positivo. Y en tercer lugar, una adecuada justificación de la decisión coadyuva en la interdicción de la arbitrariedad. Vamos a referirnos puntualmente al tema de los destinatarios de la decisión. Casi siempre pensamos que las sentencias se elaboran para las partes, pero realmente constituyen una herramienta de comunicación que es indeterminada, pues se escribe para la comunidad jurídica y como ejercicio democrático puede ser discutida por la opinión pública y en la academia. Por ello debe utilizar un lenguaje fluido, con menos, dice el autor del módulo, que es el que nos guía la presente intervención, que es el doctor Edgardo Villamil Portilla, en el módulo elaborado para la Escuela Judicial denominado Estructura de la Sentencia Judicial, dice: con menos pirotecnia retórica artificiosa. La redacción de la sentencia debe efectuarse en lenguaje claro y sencillo para que permita a los ciudadanos entender su contenido como elemento fundamental de la legitimidad de la decisión. Debe evitarse el abuso de citas, la recopilación extensa y profunda de teorías, a veces impertinentes. En un Estado de Derecho, las decisiones deben acatarse. Bueno, ¿por qué? Porque su cumplimiento es obligatorio. Al igual que la ley, la sentencia judicial se puede hacer cumplir a la fuerza. Sin embargo, como la decisión no está libre del escrutinio general, porque sus contenidos están expuestos al examen de la opinión pública, tal como lo dijimos anteriormente, es necesario que también tengan legitimidad.
entendida como el grado de adhesión que les otorga el encontrarse conforme a la ley y claramente motivada. No basta entonces con tomar una decisión que, como les dije anteriormente, es de obligatorio cumplimiento, sino que reviste una especial importancia que esta decisión tenga legitimidad, y esa legitimidad se la otorga la conformidad con la ley y la motivación que ella contenga. Es precisamente la actitud vigilante de la comunidad judicial, la academia y los intelectuales, la opinión pública en general, la que reclama la coherencia de los jueces. Entonces, nos preguntaríamos para quién se escribe la sentencia, y tendríamos que responder que no es solo para las partes ni para las instancias superiores, pues también puede ser de interés para la comunidad académica, científica, jurídica, para la sociedad, e incluso en algunos eventos de gran connotación podría ser para la posteridad o para la humanidad entera. En estos últimos eventos podría uno pensar que es una exageración, pero realmente hay decisiones que adquieren esta connotación, y se cita el caso, por ejemplo, de Miranda contra Arizona, que es un proceso en el cual, a partir del cual se definió que en Estados Unidos no se iba a permitir interrogar a las personas detenidas sin la intervención de sus abogados. Entonces, a partir de ahí incluso se fija una subregla que sería de aplicación general, y por eso se indica que hay decisiones de mayor trascendencia. Entonces, la sentencia busca sintonía con diversos auditorios, y por esa razón debiera existir en la sentencia un razonamiento jurídico y una parte conclusivo de carácter pedagógico y general. Edelman ha distinguido, refiriéndose a los destinatarios como auditorio, un auditorio universal al cual se busca convencer, y un auditorio particular al cual se busca persuadir. Entonces hace esta distinción, pero en todo caso siempre se invita a la acción, y desde la perspectiva del juez se invita a la adhesión del ordenamiento jurídico. Vamos a mirar un aspecto también muy importante, que es el de la motivación interna de la decisión. En un Estado de Derecho, el juez también se encuentra subordinado al ordenamiento jurídico, y así lo establece precisamente el artículo 230 de la Constitución Política. En consecuencia, el juez debe expresar que se ha sujetado a la ley y cómo ella ha orientado, y cómo o de qué manera ella ha orientado el fallo. Pero esto no resulta suficiente, porque en un auditorio lego o profano se requiere involucrar también el elemento de justicia. Miren que hemos venido recabando mucho en este aspecto, porque no basta con obtener una sentencia que sea de obligatorio cumplimiento, sino en buscar la adhesión del auditorio bajo ingredientes de justicia. La motivación interna de la decisión, entonces, se distinguen dos tipos de motivación. El motivo de la decisión, que es la justificación externa. ¿Cuáles son las razones ideológicas, sociológicas, políticas, religiosas o étnicas que pueden llegar a influir en la adopción de la decisión? No necesariamente se plasman o deben plasmarse en la decisión. Incluso pueden existir razones inconfesables, por buenas que sean, pueden ser incluso altruistas, pero no siempre quedan plasmadas en la decisión. Por el contrario, los motivos en la decisión son la motivación interna o motivación en la decisión. Es uno más de los motivos que aparecen en la justificación externa. Estas son las razones que el juez consigna en la providencia y que se hacen públicas. Hay un concepto que es el de mímesis judicial, que consiste en transferir legitimidad por vía de fundamentación en la ley o en la jurisprudencia, de tal suerte que en este último caso, mientras más alto sea el órgano que ha proferido la decisión que se acoge, más legitimidad se considera que tendrá el argumento, porque sería de autoridad, y con ello se trata de desvirtuar que la decisión se adoptó de manera caprichosa o arbitraria. Como verán, esto va en la misma línea en la que venimos trabajando, de destacar la importancia de que la decisión no solo se adopte acogiendo unos parámetros formales, sino que además tenga un contenido de justicia.
Cuando la decisión se soporta en la ley, encontramos que tiene un soporte de legitimidad democrática, porque, y precisamente eso es uno de los factores que hace tan necesaria la motivación de la decisión judicial. Recuerden que la ley es expedida por un órgano de representación y de elección popular. Entonces, cuando la decisión judicial la adopta un funcionario que no tiene esa representación judicial, tiene que estar muy bien motivada y fundada en la ley para que tenga mayor peso o incluso en la jurisprudencia. Es necesario, se alude a la justificación como la aceptabilidad de las premisas. La corrección lógica de la decisión equivale a una corrección formal siempre y cuando las premisas sean correctas. El cuestionamiento de las premisas normativas, entonces, al adoptar la decisión, el juez va a adoptar unas premisas normativas. Cuando va a escoger cuál es la premisa normativa que le va a servir de referente para decidir, entonces tiene que cuestionarse varios aspectos. La jerarquía de fuentes de derecho. Si la que está acogiendo está por encima de otras que de pronto tengan un contenido diferente. Que la norma esté vigente. Que no exista antinomia, laguna o anomia. Y que no sea una adecuada interpretación del texto normativo. También en el proceso de elaborar la decisión se van a construir unas premisas prácticas. Estas pueden cuestionarse por qué. Entonces hay que mirar, se está dando por probado un hecho que no lo está, se está omitiendo un hecho probado irrelevante, se está dejando de aplicar una presunción. Entonces toda esta evaluación que se hace para producir la sentencia busca acierto en ella y que se hayan descartado todos estos cuestionamientos que se le puede hacer ya no al interior del juez en su momento de redacción, sino por el auditorio cuando conozca la decisión. Lo que se busca entonces es rebatir eventuales objeciones futuras con cierta pretensión de universalidad, como construir una respuesta que satisfaga a todos los auditorios y de esta manera se medirá el grado de aceptabilidad de la decisión. Aquí vale la pena distinguir entre la interpretación y la argumentación, tal como lo ha efectuado el profesor Manuel Atienza. El profesor Manuel Atienza habla de un contexto de descubrimiento que equivaldría a la interpretación y un contexto de justificación que equivaldría a la argumentación. Cuando hablamos del contexto de descubrimiento equivalente a la interpretación, se trata de una actividad consistente en descubrir o enunciar una teoría. Es la manera como el juez aprende el saber necesario sobre los hechos o el verdadero sentido de una norma. Cuando estamos dentro del contexto de justificación, se busca es validar la teoría. Ya la teoría está elaborada. Vamos a validarla confrontándola con los hechos y explicando la manera como se asumió ese conocimiento. Esto porque existen valores que se desarrollan a través de las decisiones judiciales, como el de seguridad jurídica. El juez debe obedecer en primer lugar el mandato constitucional y legal, los precedentes judiciales, los enunciados dogmáticos, a sus propias decisiones y si decide cambiar de criterio respecto del mismo asunto, debe consignar las razones en las cuales se sustenta. No se trata entonces de un anquilosamiento del derecho, sino de la estabilidad y seguridad de justicia que en virtud de la cual se cimenta la existencia del derecho como una forma de regulación social. Recuerden que es a partir de la exigencia del derecho y de la seguridad jurídica que se justifica el contenido de la decisión. Por tanto, en casos en los que no hay norma o que se trata de escoger entre dos opciones contradictorias o fijar el sentido, se debe crear un enunciado normativo general. Por la inmensa responsabilidad que le corresponde al juez, que como le dijimos anteriormente está provisto de independencia y autonomía como garantía de imparcialidad. Esa libertad de elegir entre las varias opciones que dijimos que se le presentan al momento de tomar la decisión, son las que permiten deducir incluso en su contra responsabilidades penales, disciplinarias
pecuniarias. Tanto que, como lo anuncié anteriormente, es posible repetir en contra de ellos. Según el juez debe tomar la decisión y lo debe hacer de una manera coherente, porque según Perelman, el sistema jurídico debe ser tratado por el juez como un sistema a la vez coherente y completo, el deber de interpretar el derecho de manera que elimine las incompatibilidades y contradicciones que a primera vista pueden producirse y por otra parte completar las lagunas que el legislador pudiera a primera vista haber dejado. Ahora, la sentencia judicial es una decisión final en la que confluyen una serie de decisiones parciales. ¿Cuáles son estas decisiones parciales? Estas decisiones parciales son decisiones de validez, que fue a lo que aludí anteriormente, cuando se establece si la norma está vigente, si es de superior categoría, si entra en contradicción con otras, por ejemplo. También hay unas decisiones de interpretación, unas decisiones de pruebas, porque inicialmente les expliqué que de lo que se trata la decisión judicial no es, como observa uno en muchos casos, una relación de pruebas, no. Tiene que efectuarse una valoración concreta de las mismas. Y finalmente hay una decisión de la elección de las consecuencias. En cuanto a la validez normativa, podríamos clasificarla en tres aspectos, que son una validez sistémica, una factual y una axiológica. La validez sistémica es establecer que la norma es válida en el sistema, es decir, que pertenece al sistema y es aplicable. La validez factual es que la ley aunque la ley no se aplica durante largo tiempo, esto no implica una derogación ni por ello desaparece del ordenamiento jurídico. Y la validez axiológica se trata de que en el caso en que el juez decide si no es válida la regla porque choca con normas de evaluación, hay que verificar si es válida o choca con normas o evaluaciones extralegales. En cuanto a la forma de estructurar la sentencia, hay unas sugerencias generales para elaborar las sentencias que pueden sintetizarse de la siguiente manera. Resuma, comprima y suprima. Clasifique, titule y rotule. ¿Por qué? Es muy importante la capacidad de síntesis, pero con la advertencia de que debe ser en la medida necesaria porque habrá procesos de mayor, digamos, donde los asuntos que se debaten, el número de partes, la cantidad de pretensiones ameritan tienen una mayor exigencia y en la sentencia, como es la decisión final en la que se resumen todas esas decisiones parciales, debe dar buena cuenta clara y precisa de cuál es el asunto que se somete a consideración y cuál es la forma en que se ofrece dicha solución. Lo de titular y rotular es importante muchas veces como sugerencia de redacción, porque en la medida en que se titule un determinado tema, en ese título se agota. Es muy frecuente ver que si no se hace esta titulación, se dé vueltas y vuelva sobre el mismo asunto y se vuelva un argumento circular que a más de extenso confunde. Ahora sí, en cuanto a la estructura de la sentencia, encontramos que esta tiene una parte identificativa, donde se establecen los datos necesarios para identificar el proceso, como el radicado, la instancia, el tipo de proceso, el tema, las partes. Tiene una parte de antecedentes. En ella se deben narrar los hechos, las pretensiones y las excepciones. Tanto la demanda como la contestación son una propuesta favorable de sentencia que presenta cada parte. La parte demandante propone que la sentencia acoja sus pretensiones, mientras que la parte demandada se opone y entonces cada una tiene una pretensión de que se acoja su propuesta favorable de sentencia. A partir de estas propuestas se plantea el tema de decisión, porque el juez está limitado por las pretensiones de la demanda. La pretensión entonces delimita la competencia, porque el juez no puede fallar ultra o extra petita ni a voluntad propia, y esta es una forma de control de la congruencia, toda vez que no tiene competencia sino para pronunciarse respecto de lo que se le ha sido planteado, y en la segunda instancia incluso
solo sobre aquellos argumentos que son objeto de impugnación. Entonces debe responder los alegatos y resolver claramente las pretensiones y las excepciones. En las consideraciones se debe efectuar la motivación. Como lo dijimos desde un comienzo, la motivación debe demostrar el desarrollo argumental que se sigue en la elaboración de la providencia y se deben plantear los hechos probados. ¿Por qué? Porque el autor del módulo dice expresamente, el doctor Edgardo Villamil Portilla plantea, la elección del marco normativo que guiará la decisión final está subordinado a una minuciosa lectura previa de los hechos, pues no se puede elegir un repertorio de normas sin el referente factual. Ello implica que el juez que elige el marco de normas aplicables ha puesto previamente su mirada en los hechos, pues sin ellos no es posible elegir un referente legal. Recordemos que estamos resolviendo un caso concreto y por tanto son precisamente los hechos que se ponen a consideración los que se van a resolver. No estamos resolviendo en abstracto en términos generales, salvo en los casos de las sentencias de constitucionalidad. Ahora, ya estableciendo cuáles son los hechos probados, incluso en la audiencia inicial, cuando se van a decretar las pruebas, debe decretarlas conforme a los hechos relevantes que se alegan. A partir de ahí se escoge el marco normativo, que es el que le va a servir de referente para resolver el problema, y al final se establece en la parte dispositiva, que es el que tiene todas las decisiones, las que se van a ejecutar o a ser efectivas, que como dije también con anterioridad, son de obligatorio cumplimiento. Esta es a grosso modo el desarrollo que se ha planteado en el módulo de la estructura de la sentencia, cuya importancia, como lo planteaba la doctora Mónica Cuéllar inicialmente, radica en tratar de establecer unas líneas comunes, un lenguaje común, para que en la redacción de la sentencia exista claridad, fundamental la motivación, que quede clara esa motivación para que para que el auditorio en general pueda ejercer ese control, esa crítica y expresarse pues con su opinión. Pero muy especialmente para que quien la va a impugnar conozca las razones que llevaron al juez a adoptar la decisión y pueda atacarlas, porque recuerden que el recurso tiene como uno de los factores, o es uno de los factores que se exige para que sea procedente que esté atacando la decisión, porque no se trata de un nuevo alegato, no, tiene que manifestar un desacuerdo con esa decisión. Creo que esta ha sido la presentación. Le agradezco a ustedes la asistencia, a la doctora Mónica Cuéllar para que retome la intervención. Muchísimas gracias. Primera, ¿cuáles considera que son los límites que encuentra el juez al momento de proferir sentencia? Bueno, el juez está limitado inicialmente por las pretensiones, por las excepciones y por los hechos que resulten probados. Adicionalmente, el caso jurídico planteado en las pretensiones y en las excepciones debe aplicárseles la ley o el precedente jurisprudencial o la sentencia de unificación, porque la decisión no puede tomarse arbitrariamente y ya lo dijimos, que hay un contenido importante, que es esencial, no solo adoptar la decisión que de por sí es obligatoria, sino que esta decisión tenga un elemento de justicia y que adquiera adhesión, o sea, que tenga legitimidad frente a la comunidad. En segunda instancia, hay otro límite, que es el argumento de la impugnación. Cuando hay un apelante único, el juez no puede decidir sobre aspectos que no han sido impugnados, y menos si es apelante único. Ya cuando las dos partes apelan, pues digamos que ahí él puede resolver sin límite. Entonces, diría yo que no solo el límite está atrasado, no solo por el planteamiento de las partes, sino también porque al momento de resolverlo tiene que fundamentarse en la ley y en los precedentes jurisprudenciales o en las sentencias de unificación. Es decir, que de alguna manera se le está controlando, porque frente al juez podríamos decir que existe una mayor desconfianza, guardadas las proporciones, toda vez que
no es un órgano de representación popular, entonces está obligado a mostrar muy claramente cuál es el fundamento de su decisión. Creo que esa pues sería como algo de importancia que quería destacar. Siguiente pregunta, doctora. ¿Considera que las modificaciones efectuadas a la Ley 1437 del 2011 mediante la Ley 2080 del 2021, cuando dispone que las sentencias anticipadas pueden dictarse de manera oral o escrita, constituye esto un retroceso hacia un trámite escrito? A ver, lo primero que debo indicar es que con la expedición de la Ley 1437 se ponderó la oralidad como casi que como un principio. Yo no la considero un principio, sino una herramienta que realiza principios como la inmediación y la concentración procesal. No encarna celeridad como erróneamente se cree, porque hay que analizarlo desde varios aspectos. Es distinta la situación de un juez unipersonal a la de un juez colegiado. Cuando en un tribunal se va a adoptar la decisión, confluyen varias voluntades y en esa medida resulta más dispendioso adoptar la decisión oral. ¿Por qué? Porque previo a adoptar la decisión, pues tiene que existir conocimiento por parte de los integrantes de la sala y ya debe haberse aprobado un proyecto. Entonces, aprobar un proyecto y en lugar de notificarlo, fijar una fecha para ir a leerlo, pues no es ninguna garantía ni es celeridad para nada. Entonces, me parece que se ajusta más a los requerimientos tanto de los jueces unipersonales o de los colegiados porque admite las dos posibilidades y eso me parece sano. Siguiente pregunta, doctora. ¿Se Sí. sacrifica el tecnicismo jurídico que debe tener la sentencia cuando se plantea redactarla de manera clara, breve y entendible para toda la comunidad? No, la idea no es renunciar a resolver de manera técnica y jurídica, sino a que se haga más asequible al ciudadano a través de un lenguaje sencillo, claro, concreto, porque esto le permite a la ciudadanía estar informada. Garantiza el principio de transparencia, el derecho de acceso a la información y le permite incluso participar y opinar. Un mensaje claro, consistente y coherente logra transmitir incluso confianza en la ciudadanía y me parece que es fundamental que se siga trazando esta línea para que logremos alcanzar ese propósito. Doctora, tenemos aquí varias preguntas del chat, acá hay otra. ¿Cómo puede afectar la seguridad jurídica el hecho de que el juez se aparte del precedente judicial, argumentando únicamente la autonomía judicial? A ver, la autonomía judicial no va al grado de resolver de manera libre, precisamente por eso planteaba que el juez está atado a unos condicionamientos. Y en efecto, él puede apartarse del precedente judicial, pero tiene una carga exagerada en la motivación. O sea, tiene que expresar muy claramente que conoce el precedente, cuáles son las razones que sustentan digamos, esa decisión a través de la cual se aparta, porque él no puede, digamos, válidamente desconocer los precedentes y esto es importante no solo para la seguridad jurídica, sino que miren que ahí se realiza el principio de igualdad. Entonces, es fundamental que se respete volvemos al tema con el que iniciamos la charla y es la importancia de la motivación de la decisión. No es una camisa de fuerza porque él eventualmente puede apartarse, pero está supeditado a justificar suficientemente la razón por la cual se aparta. Un agradecimiento muy especial a la doctora Gloria María Gómez Montoya por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de la sentencia. Como bien lo dijo, doctora, un instrumento de legitimidad de la función jurisdiccional con el cual se pone fin a la instancia, diciendo de manera definitiva el conflicto concreto que debe resolver el juez como autoridad investida con dicha facultad, conllevando un análisis al caso concreto y manejando una estructura para su elaboración que se plantea en la práctica judicial. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, por estar con nosotros. Asimismo,
a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que integran el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Una feliz tarde para todos.